Bien, vamos a continuar con los otros dos requisitos de la indemnización de perjuicios, que por sí solos ya son súper importantes. Vamos con el segundo requisito, que el deudor se constituya en mora, que el deudor se constituya en mora, y el tercero es que la inejecución del eh, deudor cause perjuicio al acreedor. Vamos con el requisito de que el deudor se constituya en mora. La mora es un retardo imputable al deudor en el cumplimiento de una obligación, incluso después que el acreedor interpela dicha situación. La mora es el retardo imputable al deudor en el cumplimiento de una obligación, incluso después de que el acreedor interpela dicha situación. La conditio sine qua non de la indemnización de perjuicios es que el deudor se constituya en mora conforme a el artículo 1557 en relación con las obligaciones de dar. Se debe la indemnización de perjuicios desde que el deudor sea constituido en mora o si la obligación es de no hacer desde el momento de la contravención. El artículo 1538 plantea la posibilidad de exigir, de cobrar la cláusula penal. ¿Y qué señala el 1538? Háyase o no estipulado un término dentro del cual deba cumplirse la obligación principal, el deudor no incurre en la pena, sino cuando se ha constituido en mora si la obligación es positiva. Si la obligación es negativa, como la ejecución de un hecho objeto de abstención por parte del deudor, se incurre en la pena desde que se ejecuta el hecho de que el deudor se ha obligado a abstenerse. El 1538 entonces señala que hallase o no estipulado un término dentro del cual deba cumplirse la obligación principal, el deudor no incurre en la pena, sino cuando se ha constituido en mora, si la obligación es positiva. Si la obligación es negativa, se incurre en la pena desde que se ejecuta el hecho de que el deudor se ha obligado a abstenerse. Vale. Para que proceda la indemnización de perjuicios, el acreedor tiene que tener una actitud activa. De lo contrario, la ley supone que la mora no es perjudicial. La mora puede ser inimputable al deudor. Ojo, la mora puede ser inimputable al deudor en caso fortuito o fuerza mayor. Vamos a ver ahora los requisitos de la mora. Los requisitos de la mora. Los requisitos de la mora son tres. Primero, retardo imputable en el cumplimiento de la obligación. Retardo imputable al deudor en el incumplimiento de la obligación. Interpelación del acreedor. Interpelación del acreedor y que el acreedor haya cumplido su obligación y esté llano a cumplirla. Que el acreedor haya cumplido su obligación o que esté llano a cumplirla. Entonces los requisitos de la mora son, primero, un retardo imputable al deudor en el incumplimiento de la obligación, la interpelación del acreedor, y que el acreedor haya cumplido su obligación o esté llano a cumplirla. Que el acreedor haya cumplido su obligación o esté llano a cumplirla. Vamos a hablar ahora del retardo que es imputable en el incumplimiento de una obligación. Retardo imputable en el cumplimiento de una obligación. Las etapas en el incumplimiento de la obligación son las siguientes. Primero, exigibilidad de la obligación. Segundo, retardo. Tercero, mora. Exigibilidad de la obligación, retardo y mora. La obligación debe cumplirse cuando se hace exigible. Ojo con eso.
La obligación debe cumplirse cuando se hace exigible. Y aquí tenemos que distinguir entre obligaciones puras y simples, obligaciones a plazo u obligaciones condicionales. En el caso de obligaciones puras y simples, estas obligaciones se hacen exigibles desde el momento en que se contraen. Obligaciones puras y simples, la obligación se hace exigible desde el momento que se contrae. En el caso de las obligaciones a plazo, cuando este plazo expira, y en caso de la obligación condicional, la obligación se hace exigible cuando la condición se cumple. Por ejemplo, tenemos el caso señalado en el artículo 1826, inciso primero, del vendedor obligado a entregar la cosa inmediatamente después de que el contrato toma esta condición que se cumple o en la época prefijada en este. Y otro ejemplo, que está señalado en el artículo 1872 del Código Civil, es que el comprador es obligado al pago del precio en el lugar y tiempo estipulado. Comprador es obligado al pago del precio en el lugar y tiempo estipulado o en el lugar y tiempo de la entrega, a falta de estipulación. Entonces, los dos ejemplos de cuando la obligación se hace exigible en una obligación condicional, la, cuando la condición se cumple, la obligación se hace exigible. Acá tenemos en consideración el artículo 1826 y el 1872. El artículo 1826 señala que el vendedor es obligado a entregar la cosa vendida inmediatamente después del contrato o la época prefijada en él. El vendedor es obligado a entregar la cosa vendida inmediatamente después del contrato o a la época prefijada en él. Ojo con eso. Época prefijada en él. Si el vendedor, por hecho o culpa suya, ha retardado la entrega, puede el comprador a su arbitrio perseverar en el contrato o desistir de él, y en ambos casos con derecho para ser indemnizado de los perjuicios según las reglas generales. Si el vendedor, por hecho o culpa suya, ha retardado la entrega, el comprador puede, a su arbitrio, perseverar en el contrato o desistirse de él, y en ambos casos con derecho a ser indemnizado de los perjuicios según las reglas generales. Todo lo cual se entiende si el comprador ha pagado o está pronto a pagar el precio íntegro o ha estipulado pagar a plazo. Pero si después del contrato hubiere menguado considerablemente la fortuna del comprador, de modo que el vendedor se halla en peligro inminente de perder el precio, no se podrá exigir la entrega aunque se haya estipulado plazo para el pago del precio, sino pagando o asegurando el pago. Y el otro ejemplo es del artículo 1872 que señala que el comprador es obligado al pago del precio en el lugar y tiempo estipulado o en el lugar y tiempo de la entrega a falta de estipulación. Si no hay cumplimiento en la época, se pasa a retardo, pero no hay mora porque se requiere la actividad del acreedor. Si no hay cumplimiento en la época, se pasa a retardo, pero no hay mora porque se requiere la actividad del acreedor. Toda mora supone un retardo en el incumplimiento de una obligación. Toda mora supone un retardo en el incumplimiento de una obligación. Pero ojo, no todo atraso en el incumplimiento genera mora. Toda mora supone un retardo en el cumplimiento de una obligación, pero no todo atraso en el incumplimiento genera mora. ¿Qué pasa, Deus Noster? Bienvenido, amigo. Por ejemplo, la fuerza mayor o el caso fortuito no da lugar a indemnización de perjuicio. Esto bien lo señala el artículo 1558 del Código Civil. Ahora, el caso es distinto si es que hay dolo. Vamos a hablar ahora de la interpelación del acreedor. Interpelación del respectivo acreedor. La interpelación del acreedor supone una actividad del acreedor, claro está. Es un acto por medio del cual el acreedor le hace saber al deudor que considera que hay retardo en el cumplimiento de la obligación
y que este mismo le ha ocasionado un perjuicio. Se puede convenir que la mora se produzca por el solo retardo. El artículo 1551 del Código Civil señala las formas en que el acreedor puede interpelarle la mora al deudor. El artículo 1551 del Código Civil señala las formas en que el acreedor puede interpelarle la mora al deudor. ¿Y cómo se puede hacer esto? Bueno, por una interpelación contractual expresa, interpelación contractual expresa, interpelación contractual tácita, interpretación contractual tácita o una interpelación judicial. Interpelación judicial. Entonces, conforme al artículo 1551 del Código Civil, las formas en que el acreedor puede interpelarle la mora al deudor son: primero, interpelación contractual expresa, interpelación contractual tácita e interpelación judicial. Vamos con cada una de estas. En cuanto a la interpelación contractual expresa, las partes fijan en el contrato el momento del cumplimiento de la obligación. En la interpelación contractual expresa, las partes fijan en el contrato el momento del cumplimiento de la obligación. En la interpelación contractual expresa, las partes fijan en el contrato el momento del cumplimiento de la obligación. Cumplido el plazo, se producen coetáneamente tres situaciones. Cumplido el plazo, se producen coetáneamente tres situaciones jurídicas, que son exigibilidad, retardo y mora. Cumplido el plazo, se producen coetáneamente tres situaciones jurídicas: exigibilidad, retardo y mora. El hecho de convenirse un término para cumplir la obligación ya es una interpelación anticipada. El hecho de convenirse un término para cumplir la obligación ya es una interpelación anticipada. El artículo 1551 señala que solo se aplica a obligaciones voluntarias, no tributarias, porque en las tributarias ya tenemos lo que es el requerimiento de pago. Vamos ahora con la interpelación contractual tácita. Vamos ahora con la interpelación contractual tácita, que está señalada en el artículo 1551, numeral 2 del Código Civil. Artículo 1551, numeral 2, que se refiere a la interpelación contractual tácita. ¿Qué dice el 1551, número 2? Cuando la cosa no ha podido ser dada o ejecutada, sino dentro de cierto espacio de tiempo, y el deudor lo ha dejado pasar sin darla o ejecutarla, se entiende que el deudor está en mora. El deudor deja pasar aquí el plazo sin dar la cosa o ejecutar la obligación. En estos casos hablamos de una interpelación contractual tácita. La naturaleza de la prestación determina que se debe cumplir en cierta época para que el acreedor reporte beneficio o utilidad. El cumplimiento de la obligación es útil al acreedor solo en determinada oportunidad. Entonces, respecto a la interpelación contractual tácita, señalada en el artículo 1551, número 2 del Código Civil, la naturaleza de la prestación determina que se debe cumplir la obligación en cierta época, para que el acreedor reporte beneficio o utilidad. El cumplimiento de la obligación es útil al acreedor solo en determinada oportunidad. Y por último, respecto a la interpelación judicial, se refiere al artículo 1551, número 3, que señala que en los demás casos, cuando el deudor ha sido judicialmente reconvenido por el acreedor, cuando el deudor ha sido reconvenido judicialmente por el acreedor. Esta interpelación judicial, aquí el deudor es reconvenido judicialmente por el acreedor. Bien, vamos ahora al caso que el acreedor haya cumplido su obligación o esté pronto a hacerlo. Que el acreedor haya cumplido su obligación o esté pronto a hacerlo. Esto es una excepción por incumplimiento contractual según el artículo 1552. El artículo 1552 señala que
que en los contratos bilaterales ninguno de los contratantes está en mora, dejando de cumplir lo pactado, mientras el otro no lo cumple por su parte o no se allana a cumplirlo en la forma y tiempo debidos. En los contratos bilaterales, ninguno de los contratantes está en mora, dejando de cumplir lo pactado, mientras el otro no lo cumple por su parte o no se allana a cumplirlo en forma y tiempo debidos. Hola Stephanie, ¿qué tal? Muchas gracias por apoyar este live. Bien, entonces, de acuerdo a que el acreedor haya cumplido su obligación o esté dispuesto a hacerlo o ya no hacerlo, esto es una excepción por incumplimiento contractual. Ningún contratante, ninguno, está en mora mientras el otro no cumple su parte. El mismo 1552 lo rechaza. Ningún contratante puede pedir el cumplimiento de la obligación si el otro no cumple o no esté dispuesto a cumplir en forma y tiempo sus respectivas obligaciones. Bien, vamos a hablar ahora de los efectos de la mora. Los efectos de la mora. Son tres efectos principalmente. El primer efecto de la mora es que el acreedor tiene derecho a reclamar la indemnización de perjuicios. El acreedor tiene derecho a reclamar la indemnización de perjuicios conforme lo señala el artículo 1557, que señala que se debe la indemnización de perjuicios desde que el deudor sea constituido en mora o si la obligación es de no hacer desde el momento de la contravención, y conforme al artículo 1537, que señala que antes de constituirse el deudor en mora, no puede el acreedor demandar a su arbitrio la obligación principal o la pena, sino solo la obligación principal. Ni constituido el deudor en mora, puede el acreedor pedir a un tiempo el cumplimiento de la obligación principal y la pena, sino cualquiera de las dos cosas a su arbitrio, a menos que aparezca haberse estipulado la pena por el simple retardo o que se haya estipulado que por el pago de la pena no se entiende extinguida la obligación principal. Aquí el deudor constituido en mora no puede, en caso del deudor constituido en mora, el acreedor no puede simultáneamente pedir la obligación principal y la pena. Es la una o la otra. La excepción es que se estipule la pena por simple retardo, o que incluso pagada la pena no se extingue la obligación principal. Entonces, el primer efecto de la mora es que el acreedor tiene derecho a reclamar la indemnización de perjuicios conforme a lo que vimos en el artículo 1557 y el 1537 del Código Civil. El segundo efecto de la mora es que la responsabilidad del deudor es relacionada a la responsabilidad del deudor por caso fortuito al constituirse en mora. Hay responsabilidad del deudor por caso fortuito al constituirse en mora. La mora, en este caso, agrava la responsabilidad del deudor. La regla, en este efecto, el deudor moroso responde por el caso fortuito. Pero aquí se tiene que considerar una situación. Si el caso fortuito sobreviene incluso cumpliéndose la obligación. Bien, el artículo 1672 señala que el deudor que está en mora solo responde por los perjuicios de la mora. El deudor que está en mora solo responde por los perjuicios de la mora. Ojo con eso. Artículo 1672, inciso segundo, que se refiere a este efecto que hemos citado, señala que si el cuerpo cierto perece, esto a propósito del título 19 del libro cuarto sobre la pérdida de la cosa que se debe. Si el cuerpo cierto perece por culpa o durante la mora del deudor, la obligación del deudor subsiste, pero varía de objeto. El deudor es obligado al precio de la cosa y a indemnizar al acreedor. Sin embargo, si el deudor está en mora y el cuerpo cierto que se debe perece por caso fortuito que habría sobrevenido igualmente en poder del acreedor, solo se debe la indemnización de perjuicios de la mora. Pero si el caso fortuito pudo no haber sucedido igualmente en poder del acreedor, se debe el precio de la cosa y los perjuicios por mora.
Entonces, la idea que me gustaría que se queden en atención a este segundo efecto de la mora, que es que la responsabilidad del deudor por caso fortuito al constituirse en mora, es que el caso fortuito que sobreviene en poder del deudor cuando éste está en mora y el cuerpo perece, nos hace distinguir las siguientes situaciones. Si acaso hubiese sobrevenido este caso fortuito, igual o no en poder la cosa en poder o en manos del acreedor. Si el caso fortuito hubiese sobrevenido igual sobre la cosa en manos del acreedor, el deudor solo debe la indemnización por mora. Y si no, si el caso fortuito no hubiese sobrevenido con la cosa en manos o poder del deudor, aparte de la indemnización por mora, se le tiene que pagar el precio de la cosa. Bien. Entonces, claro, si el caso fortuito no hubiera sobrevenido en poder del acreedor, se debe el precio de la cosa y los perjuicios por mora. Pero, si hubiese sobrevenido igual, perjuicios por mora nomás. Claro está. Hola Diego, ¿qué tal? Bienvenido. Y el tercer efecto de la mora es el riesgo de especie o cuerpo cierto que se deba. El riesgo de la especie o cuerpo cierto que se deba pasa a ser del deudor, conforme al artículo 1550. El riesgo de especie o cuerpo cierto que se deba pasa a ser del deudor. Bueno, buenos días, claro, ya buenas tardes hasta ahora. Bueno, entonces los efectos de la mora son el que el acreedor tiene derecho a reclamar la indemnización de perjuicios, que el deudor se hace responsable por el caso fortuito al constituirse en mora y que el riesgo de la especie o cuerpo cierto que se deba pasa a ser del deudor. Esos son los tres principales efectos de la mora. Ahora vamos a hablar de otra situación que tiene que ver con una circunstancia que puede atenuar o incluso eximir de responsabilidad al deudor y que la estudiamos a propósito de la perspectiva de la estructura de la defensa desde la perspectiva del deudor o del crédito. Y me refiero a la mora del acreedor. Lamento que sea un nombre tan rimbombante, pero así es como está en mi cédula de examen de grado. Vamos a la mora del acreedor. La mora del acreedor, bueno, es la negativa del acreedor para recibir la prestación del deudor. Por ejemplo, ustedes quieren pagar, pero resulta que el acreedor, la persona a la que ustedes les deben, no les quiere recibir la plata, o no les quiere recibir la cosa. Ese es el caso que se pone la mora del acreedor. La mora del acreedor es la negativa del acreedor para recibir la prestación del deudor. La mora del acreedor es la negativa del acreedor para recibir la prestación del deudor. La ley no señala de qué forma se constituye en mora el acreedor. Ojo con eso. El artículo 1548 señala que el acreedor que no se ha constituido en mora, pero hace una mención nomás. Por otro lado, el artículo 1680 señala que el deudor es responsable de la cosa debida que perece en su poder por dolo o culpa después de haber sido ofrecida al comprador y haberse éste retardado en recibirla. Bueno, y el artículo 1827 también hace mención a la mora del acreedor, y es si acaso el comprador se constituye en mora de recibir, debe abonar al vendedor alquileres y almacenes, y éste queda liberado del cuidado ordinario y la conservación de la cosa. Entonces, señalar estas normas, que son las que consideramos cuando estudiamos la mora del acreedor, por favor, revisen el artículo 1548, el 1680, que señala que la destrucción de la cosa en poder del deudor, después que ha sido ofrecida al acreedor y durante el retardo de éste en recibirla, no hace responsable al deudor, sino por culpa grave o dolo. O sea, le impone un estándar de cuidado mínimo que está señalado en el artículo 44 del Código Civil. Bueno, aquí el acreedor es responsable de dolo o culpa grave. Aquí es el estándar mínimo dentro de la graduación de la culpa que está en el artículo 44 del Código Civil. La mora del acreedor
supone un retardo en recibir la prestación del deudor. La mora del acreedor supone un retardo en recibir la prestación del deudor. Gracias por la rosita, muchas gracias, muchas gracias. Eh, la mora del acreedor solo se constituye una vez el deudor ofrece el pago de su obligación. La mora del acreedor solo se constituye una vez el deudor ofrece el pago de su obligación. Esta idea la extrae el profesor Ruperto Pinochet a partir del artículo 1680 del Código Civil. La mora del acreedor entonces solo se constituye una vez el deudor ofrece el pago de su obligación. La oferta del deudor del pago, todo este asunto, equivale a la interpelación del acreedor. La oferta del deudor de ofrecer el pago es equivalente a la interpelación que el acreedor le hace al deudor el págame. Es como el acreedor dice, oye, págame, el deudor les dice, ya, pues, acéptame. Es lógico que la oferta se haga conforme a las reglas del pago por consignación, que es una institución que es muy necesaria para que ustedes la estudien a propósito de los modos de extinguir obligaciones. Ya tengo un video sobre el pago en nuestro canal de YouTube, así que pueden ir a verlo. De hecho son dos, porque en uno analizamos la materia y en otro analizamos la ley, pero van en complemento. Vale. Los efectos de la mora del acreedor son que primero, disminuye la responsabilidad del deudor. Ojo, disminuye la responsabilidad del deudor. El deudor aquí solo responde de culpa grave y evita los perjuicios moratorios. O sea, se le impone el menor estándar de culpa que establece el artículo 44. Y otro efecto de la mora del acreedor es que el acreedor debe entrar a indemnizar perjuicios. ¿Cuáles son estos? O sea, el artículo 1827 deja entrever que los gastos de conservación de la cosa terminan por liberar del cuidado ordinario bueno, mejor leamos el artículo 1827 para que quede más claro. Si el comprador se constituye en mora de recibir, abonará al vendedor el alquiler de los almacenes, granero o vasija en que se contenga lo vendido, y el vendedor quedará descargado del cuidado ordinario de conservar la cosa y solo será responsable del dolo o de la culpa grave. La mora del acreedor no justifica el incumplimiento del deudor. Ojo, este se debe pagar por consignación. Muchas gracias, Fiore. Muchas gracias. Muchos regalitos. Agradecido, de verdad. Entonces, la mora del acreedor no justifica el incumplimiento del deudor. Este debe pagar por consignación. Este debe pagar por consignación. Si que el acreedor no quiera recibirme la plata, no, pues entonces tengo que pagarlo por consignación. Insisto, esta es una institución que está regulada en el título del pago como modo de extinguir obligaciones. Pueden revisarlo en el código del artículo 1568 y siguientes, o pueden verlo en uno de los videos que tenemos aquí en el canal de YouTube. Bien, eso respecto al segundo requisito de la indemnización de perjuicios, que es relativo a que el deudor se constituya en mora. Vale, Fiore. Bien, vamos a hablar ahora del tercer requisito. El tercer requisito de la indemnización de perjuicios, que es que la inejecución haya causado perjuicios al acreedor. Que la inejecución haya causado perjuicios al acreedor. Bien, aquí este requisito igual tiene su densidad, pero es súper importante entenderlo también. Bueno, que la inejecución haya causado perjuicio al acreedor implica lo siguiente. Primero, el avalúo de perjuicios. El avalúo de perjuicios, bueno, la verdad es que la conditio sine qua non, del derecho a pedir indemnización de perjuicios es que el acreedor sufra un daño. Es el requisito esencial. Si no sufren un daño o perjuicio, no pueden demandar indemnización de perjuicios.
es condición esencial que el acreedor sufra un daño para demandar indemnización de perjuicio. El daño del acreedor es el requisito indispensable de la responsabilidad civil. El daño del acreedor es el requisito indispensable de la responsabilidad civil. El Código Civil hace a daño y perjuicio sinónimos. Daño y perjuicio, el Código Civil los hace sinónimos. Les da un uso indistinto. Sin embargo, ustedes cuando definan, hagan una definición doctrinaria. Gracias por el gatito, Fiore, muchas gracias. A mí me gustan los gatos, por si acaso. Cuando ustedes quieran definir daño, cuando les estén preguntando sobre derecho de daño, responsabilidad extracontractual, pueden decir daño es perjuicio, menoscabo o detrimento hacia una persona en su persona o patrimonio, perdón, causado por un agente externo. Bueno, otras legislaciones, esto ya es derecho comparado, señalan que daño lo equiparan con el daño emergente y el perjuicio con el lucro cesante. Otras legislaciones asemejan el daño al daño emergente y el perjuicio al lucro cesante. El Código Civil chileno hace la distinción entre daño emergente y lucro cesante, pero hace sinónimos daño y perjuicio. Es una cuestión loca, pero en Chile se distingue el daño emergente y el lucro cesante, pero se hace sinónimos daño y perjuicio. El concepto de daño o perjuicio, como ya les señalaba, es el siguiente. Todo detrimento o menoscabo o perjuicio, todo detrimento o menoscabo que sufre una persona en su patrimonio o en su persona física o moral. El concepto de daño o perjuicios es todo detrimento o menoscabo que sufre una persona en su patrimonio o en su persona física o moral. Eso entiendan por daño o perjuicios para definirlo. Todo detrimento o menoscabo que sufre una persona en su patrimonio o en su persona física o moral. Bien, vamos ahora con el concepto de perjuicios, propiamente tal. Vamos en concreto con lo que es perjuicio. El perjuicio es toda disminución del patrimonio del acreedor. El perjuicio es toda disminución del patrimonio del acreedor. Es una pérdida de legítima utilidad que debía reportarle el contrato y que el incumplimiento le priva. El perjuicio, entonces, entiéndanlo como toda disminución del patrimonio del acreedor, es una pérdida de una legítima utilidad que debía reportarle el contrato y que el incumplimiento le priva. La regla general es que la carga de la prueba recae sobre el acreedor. La regla general es que la carga de la prueba recae sobre el acreedor. Las excepciones a esto es que la excepción a esto, son las obligaciones que consisten en un pago de una suma de dinero o la cláusula penal. El avalúo de perjuicios se calcula de las siguientes maneras. El avalúo de los perjuicios se calcula de la siguiente manera. Se halla de común acuerdo con los perjuicios ya producidos, de común acuerdo con perjuicios ya producidos. Esto ustedes lo pueden ver en casos de policía local cuando las cosas terminan bien, obviamente. Otra forma de determinar los perjuicios es previamente por medio de una cláusula penal, o por disposición legal. Esta es la forma de evaluar los perjuicios. Se halla de común acuerdo con perjuicios ya producidos, porque la condonación del dolo futuro está prohibida en Chile, previamente por cláusula penal o por disposición legal. Vale. Ahora, la determinación de los perjuicios supone también tres operaciones. La determinación de los perjuicios supone tres operaciones, que son, primero, decidir si procede o no la indemnización. Existe en cualquier tipo de avalúo y debe establecerse el incumplimiento y mora del deudor. Esa es la primera operación, que es decidir si procede o no la indemnización. Y existe en cualquier tipo de avalúo, por lo que debe establecerse incumplimiento y mora del deudor. Otra operación es determinar los perjuicios indemnizables.
solo existe en el avalúo judicial. Esto solo existe en el avalúo judicial. La determinación de perjuicio indemnizable solo existe en el avalúo judicial. Y una tercera operación es determinar el monto de cada uno de los perjuicios que se deban indemnizar y que también solo existe en el avalúo judicial. Entonces, ya para recapitular, la determinación de los perjuicios supone tres operaciones. Primero, decidir si procede o no la indemnización. Existe en cualquier tipo de avalúo y debe establecerse tanto el incumplimiento como la mora del deudor. Las otras dos operaciones, la determinación de perjuicio indemnizable y la determinación del monto de cada uno de los perjuicios que se deben indemnizar, solo estas dos existen en el avalúo judicial. Vale. Hablemos ahora de la evaluación legal. Y antes de agradecer a Fiore, que me está llenando el tesoro de esta página, muchas gracias, de verdad. Bien, hablemos de la evaluación legal. En el avalúo legal se discute si hay perjuicios. En el avalúo legal se discute si hay verdaderamente perjuicios. Establecida la procedencia de la indemnización, el tribunal se limita a aplicar la tasa que corresponde. La regla general es la evaluación judicial. La regla general es la evaluación judicial. La regla general es el avalúo judicial de los perjuicios. La evaluación legal solo procede en obligaciones de dinero. El avalúo legal solo procede en obligaciones de dinero. El avalúo legal solo procede en obligaciones de dinero. Mientras que el avalúo convencional procede si se estipuló en cláusula penal. El avalúo convencional solo procede si se estableció cláusula penal. Vale, es importante repetir esto porque estas cuestiones suelen ser preguntas de examen y si uno no las cacha, fue. Entonces la regla general es el avalúo judicial de los perjuicios, que se hace, por ejemplo, cuando se calcula el daño moral en la responsabilidad extracontractual. El avalúo legal solo procede en obligaciones de dinero y el avalúo convencional procede si se estipuló una cláusula penal. Si las partes nada dicen, el juez avalúa los perjuicios. Si las partes nada dicen, el juez es el que avalúa los perjuicios. Vale. Si las partes nada dicen, el juez avalúa los perjuicios conforme a ley y a la prueba que las partes aporten. Aquí pregunta Alonso, si acaso se puede exigir la cláusula penal y la obligación al mismo tiempo. Muy buena pregunta, amigo mío. De hecho, la misma ley contesta dicha pregunta en su artículo 1537. Dice el 1537 que antes de constituirse el deudor en mora, no puede el acreedor demandar a su arbitrio la obligación principal o la pena, sino solo la obligación principal. Ahora, ni constituido el deudor en mora, puede el acreedor pedir el cumplimiento de la obligación principal y la pena, sino cualquiera de las dos cosas a su arbitrio, a menos que aparezca haberse estipulado la pena por el simple retardo, o a menos que se haya estipulado que por el pago de la pena no se entiende extinguida la obligación principal. Bueno, en español. En español, si el deudor está constituido en mora, el acreedor no puede simultáneamente pedir la obligación principal y la pena. Es una cosa o la otra. La excepción es que se estipule la pena por simple retardo, o que incluso pagada la pena, no se extingue la obligación principal. El mejor caso, el más común, son los contratos de promesa de compraventa de un inmueble amigo. De hecho, los contratos de promesa de un inmueble, cuando una parte se echa para atrás, lo normal es que para evitar eso se establezca una cláusula penal, donde, por ejemplo, no sé, pues ya si la persona se echa para atrás, entonces tiene que pagar 2 palitos. Por ejemplo, es algo muy común, la verdad. Bueno,
Espero haber respondido la pregunta. Bueno, si las partes nada dicen, el juez evalúa los perjuicios, conforme a ley, y la prueba que las partes aporten. Aquí se calculan, bueno, vamos a hablar ahora de las clases de perjuicios. Las clases de perjuicios que existen. Que en realidad estaríamos hablando de las clasificaciones de los perjuicios. Bueno, respecto de la transacción, o sea, bueno, tendría que revisar la normativa, pero no creo que habría mayor problema, aunque bueno, es una pregunta bastante específica, amigo. Bien, vamos a hablar de la clasificación de los perjuicios. Los perjuicios pueden ser compensatorios o moratorios. Los perjuicios pueden ser compensatorios o moratorios. Esto ya lo vimos anteriormente en el primer requisito de la indemnización de perjuicios. Los perjuicios también pueden ser ciertos y eventuales. Los perjuicios también pueden ser ciertos y eventuales. El daño cierto es real, efectivo y existente. El perjuicio puede ser cierto o puede ser eventual. Y el daño cierto se entiende como aquel que es real, efectivo y existente. Respecto a los perjuicios directos e indirectos, los perjuicios también pueden ser directos e indirectos. Son perjuicios directos los que surgen a consecuencia directa y necesaria del hecho, y los perjuicios son indirectos cuando los se producen o se hubiesen producido aún sin el hecho. El Código Civil los excluye de la indemnización en todo caso. Entonces los perjuicios también pueden ser directos e indirectos. Los directos son aquellos que surgen a consecuencia directa y necesaria del hecho, e indirectos son los que se habrían producido aún sin el hecho, aunque el Código Civil los excluye de la indemnización. Los perjuicios también pueden ser morales o materiales, aunque esto lo pueden ver más en derecho de daños, y lo van a profundizar, mejor dicho, en derecho de daños. Y también los perjuicios pueden ser daño emergente y lucro cesante. El daño emergente se entiende como un empobrecimiento real y efectivo del patrimonio del acreedor. Daño emergente es un enriquecimiento real y efectivo del patrimonio del acreedor. Y el lucro cesante es más difícil de probar porque el daño debe ser cierto. El lucro cesante lo alega algo que pudo pasar o no. Queda a criterio del juez determinarlo en atención a lo que normalmente ocurre. La jurisprudencia puede ser excluida. Bueno, la jurisprudencia dice que el lucro cesante puede ser excluido por la ley o las partes. Entonces, las clases de perjuicios son compensatorios o moratorios, pueden ser también ciertos y eventuales. Un perjuicio o daño cierto es aquel que es real, efectivo y existente. El perjuicio puede ser también directo e indirecto. El directo es el que es consecuencia directa y necesaria del hecho, e indirecto el que se habría producido aún sin el hecho, aunque el Código Civil lo excluye de la indemnización. También los perjuicios pueden ser morales y materiales, y puede ser también daño emergente y lucro cesante. El daño emergente es un empobrecimiento real y efectivo del patrimonio del acreedor, y el lucro cesante es difícil de probar porque el daño debe ser cierto. El lucro cesante se alega lo que pudo pasar o no y queda a criterio del juez determinarlo. La jurisprudencia señala que lo puede ser excluido tanto por la ley o las partes. Hay casos en que la ley limita la indemnización de perjuicio al daño emergente. Hay casos en que la ley limita la indemnización de perjuicios al daño emergente. Por ejemplo, en el arrendamiento. El arrendatario sufre una privación o entorpecimiento del goce de la cosa por hechos que el arrendador no pudo prever. Por ejemplo, ahora, respecto de los perjuicios previstos e imprevistos, señalar lo siguiente. Respecto de los perjuicios previstos e imprevistos, estos están señalados también en el artículo 1558 del Código Civil, señalar que
Los perjuicios previstos son los que pudieron preverse, evidentemente, al tiempo del contrato y su celebración, al tiempo de la celebración del contrato. Y los perjuicios imprevistos son aquellos que no han podido considerarse anticipadamente con una inteligencia o cuidado medio al momento de celebrarse el contrato. Los perjuicios imprevistos son aquellos que no han podido considerarse anticipadamente con una inteligencia o cuidado medio al momento de celebrarse el contrato. Respecto a esto, el artículo 1558 bien señala que si no se le puede imputar dolo al deudor, solo es responsable de los perjuicios que se previeron o pudieron preverse al tiempo del contrato. Pero si hay dolo, es responsable de todos los perjuicios que fueron consecuencia inmediata o directa de no haberse cumplido la obligación o de haberse demorado su cumplimiento. La mora producida por fuerza mayor o caso fortuito no da lugar a la indemnización, salvo estipulación de las partes en contrario. Bien, en principio, el deudor solo responde de los perjuicios previstos, pero podría llegar a responder de los perjuicios imprevistos si es que hay dolo, o incluso si así lo acordaron las partes. Vamos a hablar ahora del avalúo legal de los perjuicios, después de la evaluación judicial y de la evaluación convencional, y después lo que tiene que ver con cláusula penal, derechos auxiliares del acreedor, prelación de crédito, mora, etcétera, lo vamos a ver en un video aparte porque igual es harta materia y yo tengo que hacer unas cositas ahora un ratito más. Así que vamos con el avalúo legal de los perjuicios. El avalúo legal de los perjuicios solo procede en obligaciones de dinero. El avalúo legal de los perjuicios solo procede en obligaciones de dinero. Y el artículo 1559 del Código Civil señala que si la obligación es de pagar una cantidad de dinero, la indemnización de perjuicios por mora, está sujeta a las siguientes reglas. Primero, se siguen debiendo los intereses convencionales o empiezan a deberse intereses legales a contrario sensu. Queda a disposición del acreedor el cobro de intereses corrientes, según el caso. Segunda regla es que el acreedor no tiene la necesidad de justificar los perjuicios cuando solo cobra intereses, basta el hecho del retardo. Tercera regla es que no hay interés sobre interés. Y cuarto, la regla anterior se aplica a toda especie de renta, canon o pensión periódica. Bien, solo procede entonces el avalúo legal de los perjuicios en obligaciones de dinero. Pero ojo, es un avalúo de carácter moratorio, no compensatorio. Es un avalúo de carácter moratorio, no compensatorio. El artículo 1559 establece la indemnización por mora y sus reglas respectivas en el caso de obligaciones de dinero. Bueno, una síntesis de las reglas ya mencionadas es que, primero, la indemnización se traduce en el pago de intereses. Si solo cobra estos, nada tiene que probar. La indemnización se traduce en el pago de intereses. Si solo cobra estos, no tiene nada que probar. Segundo, no se produce el anatocismo. Anatocismo ya lo vamos a ver, es un concepto un poco hasta gracioso, pero tranquilo, ya lo vamos a ver. Y las rentas, cánones y pensiones periódicas no devengan intereses. Vamos a precisar en cada una de estas reglas del artículo 1559. Primero, la indemnización se traduce en pago de intereses. Si solo se cobran estos, no se tiene nada que probar. La indemnización se traduce en pago de intereses. Si solo se cobran estos, no se tiene nada que probar. Pero ¿cuáles son los intereses que debe el deudor? Bueno, se siguen debiendo los intereses convencionales, los que se acordaron, claro está. Si se ha pactado un interés superior al legal, o empiezan a deberse los intereses legales en caso contrario. Bueno, ya vamos a llegar ahí, Fiore, ya vamos a llegar ahí. Hoy, el interés legal es sinónimo de interés corriente. Hoy, el interés legal es sinónimo de interés corriente. Si las partes pactan un interés superior al corriente, se debe lo que se pacta. Si las
si las partes pactan un interés superior al corriente, se debe lo que se pacta. Si no hay intereses convenidos o los que se pactan son de interés menor al corriente, se debe el interés corriente, que es el mínimo, por así decirlo. Si no hay intereses convenidos o los que se pactan son de interés menor al corriente, se debe el interés corriente, que es el mínimo. Los intereses se deben desde que el deudor se constituye en mora. Los intereses se deben desde que el deudor se constituye en mora. Aquí hay una interpelación del acreedor conforme al artículo, a lo que hemos señalado del título 12 del libro cuarto del Código Civil. Si solo se cobran los intereses, no se tiene nada que probar. Gracias por la rosita, Fiore, nuevamente. Si solo se cobran los intereses, no se tiene nada que probar. Basta el puro retardo. La ley presume que ese es el perjuicio sufrido, el retardo. Esto es una presunción de derecho que no admite prueba en contrario. Ahora, la redacción de esta norma da para el profesor Ruperto Pinochet un doble problema de interpretación. ¿Cuál es este doble problema de interpretación? Primero, porque se habló de retardo en vez de mora. Se habló de retardo en vez de mora. No sería necesaria la interpelación, basta el solo retardo. Los fallos señalan que esta interpretación debe rechazarse porque el inciso primero habla de indemnización por mora. Y la segunda interpretación es, más que segunda, segunda interpretación viene a responder una pregunta. ¿Puede el acreedor cobrar otros perjuicios? ¿Puede el acreedor cobrar otros perjuicios? No hay unanimidad en esto. El profesor Luis Claro Solar sostiene que no procede cobrar otros perjuicios y está basado en el Código Civil francés, que es fuente directa del Código Civil chileno. Claro Solar dice no se pueden cobrar otros perjuicios. Mientras que el profesor Alessandri dice que si el acreedor lo establece, puede cobrar otros perjuicios. Si el acreedor lo establece, puede cobrar otros perjuicios. Y se basa en el artículo 1559, inciso segundo, que señala que el acreedor no debe justificar los perjuicios, basta el retardo. Bueno, ahora vamos a hablar de este concepto un poco chistoso que es el anatocismo, que no se produce el anatocismo, por así decirlo, según el profesor Pinochet. El anatocismo consiste en que los intereses devengados por el crédito y no pagados se devenguen a su vez en intereses. El anatocismo es el interés sobre interés. Está prohibido en Chile. El anatocismo es el interés sobre interés. Tiene un nombre chistoso, pero interés sobre interés. El artículo 1559 señala que los créditos atrasados no producen interés. Don Andrés Bello desconfió del anatocismo. Ahora, esto tiene una excepción. ¿Y cuál es la excepción de esto? La ley 18.010. Aquí permite el anatocismo en derecho comercial. Pero ojo. Entonces mi apunte está... Claro. Bueno, aquí lo que dice el profesor Pinochet es que la ley 18.010 vendría siendo la excepción al anatocismo porque estaría circunscrita al derecho comercial, no tanto al derecho civil, que están correlacionados, pero se entiende que hay una distinción entre el uno y el otro. El artículo 28 de la ley 18.010 y el artículo 9 de la ley 18.010 vienen a consagrar el anatocismo en el derecho comercial. El artículo 9 de la ley 18.010 señala de que puede estipularse el pago de interés sobre interés. Aquí hay una aceptación expresa del anatocismo en materia de derecho comercial. Pero tiene una única limitación. Ojo, tiene una única limitación, que es que la capitalización no puede hacerse por periodos menores a 30 días. La única limitación del anatocismo es que la capitalización no puede hacerse por periodos menores a 30 días. El pago anticipado de la obligación también está consagrado expresamente en la ley 18.010. El deudor no puede renunciar a pagar anticipadamente la deuda. El deudor no puede renunciar a pagar anticipadamente la deuda. ¿Puede pactarse el anatocismo? ¿Puede pactarse el anatocismo? Bueno, hay una discusión doctrinaria en torno a esto. Lo cierto es que derogado el artículo 2210 sobre el mutuo, no hay norma expresa que prohíba el anatocismo. No la hay
sin perjuicio de lo que señala el mismo artículo 1559, que es que los intereses atrasados no producen interés, que es es una forma no explícita de prohibir el anatocismo, pero como bien ha dicho Fiore, esta nueva ley, la 18.010, viene a desprohibirlo, por así decirlo. Bien, respecto de las rentas, cánones y pensiones periódicas, respecto de las deudas, de las rentas, cánones y pensiones periódicas, que están señaladas al final del artículo 1559, señalar que las deudas de arrendamiento no producen. Las deudas de arrendamiento no producen interés. Las rentas, cánones y pensiones periódicas son frutos civiles y la ley los trata así. Bien, ahora vamos a hablar del avalúo judicial y para terminar con el avalúo convencional. Queda poco, chicos, así que muchas gracias de verdad por haber llegado hasta acá a las 8 personitas que están conectadas. Evaluación judicial. Bueno, el avalúo judicial lo hace el juez y es la más habitual para determinar o evaluar los perjuicios. El avalúo judicial lo hace el juez y es el más habitual para determinar y evaluar los perjuicios. El avalúo judicial de los perjuicios tiene lugar cuando o las partes nada dicen o la ley no regula los perjuicios. Aquí tiene lugar el avalúo judicial, cuando las partes no dicen nada o la ley no regula los perjuicios. Y en los casos de delitos o cuasi delitos en materia civil, que están regulados en el título 35 del libro cuarto del Código Civil, aquí siempre el juez determina los perjuicios, siempre. La indemnización de perjuicios comprende tanto el daño emergente como el lucro cesante. La indemnización debe resarcir el menoscabo de su patrimonio y de la justa ganancia que le habría dado el cumplimiento de la obligación. La indemnización debe resarcir el menoscabo de su patrimonio y de la justa ganancia que le habría dado el cumplimiento de la obligación. Si se retarda el cumplimiento, solo procede la indemnización moratoria. Si se retarda el cumplimiento, solo procede la indemnización moratoria. El incumplimiento o cumplimiento parcial de una obligación, en el caso del incumplimiento o cumplimiento parcial, procede la indemnización compensatoria. Entonces, si se retarda el cumplimiento, procede la indemnización moratoria. Y en caso de incumplimiento o cumplimiento parcial, procede la indemnización compensatoria. En el caso del daño emergente, hay una disminución cierta y concreta del patrimonio del acreedor. En el daño emergente hay una disminución cierta y concreta del patrimonio del acreedor. Los límites al artículo 1556, inciso segundo, que señala que exceptúense los casos que la ley limita expresamente la indemnización al daño emergente, vienen relacionados con que si acaso se imputa el dolo al deudor, aplicándose el artículo 1558, que señala que si no se puede imputar dolo al deudor, solo es responsable el deudor de los perjuicios que se previeron o pudieron preverse al tiempo del contrato. Pero si hay dolo, es responsable de todos los perjuicios que fueron consecuencia inmediata o directa de no haberse cumplido la obligación o de haberse demorado su cumplimiento. Bien, los contratantes, ya con esto terminamos el avalúo judicial, los contratantes pueden modificar estas reglas para agravar o atenuar la responsabilidad. Y ahora vamos a hablar del avalúo convencional. El avalúo convencional que solo procede en las obligaciones de dinero. El avalúo convencional solo procede en las obligaciones de dinero. Y bueno, esta evaluación puede ser anticipada en cláusula penal conforme al Código Civil en sí mismo. Y eso, chicos, muchas gracias, chicas, muchas gracias por haber llegado hasta acá. Y todos estos videos se suben a YouTube y pueden entrar al canal por el link que está en la descripción del perfil.
Muchas gracias, Fiore, por el apoyo y eso, pues, que tengan una linda jornada. Nos vemos en un ratito más. Y no, dime, trátame de tú nomás si todavía no tengo 30 años. Que estén muy bien, chicas. Hasta luego y gracias por los regalitos. Cuídense mucho.